Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. La Academia de Marketing Online, episodio 351. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, branding personal y marketing digital para empresas y emprendedores independientes. Yo soy Óscar Feito y una semanita más voy a ser tu guía, tu Sherpa en este apasionante viaje a través de los negocios en la red. Cada lunes, aquí en el podcast, vas a encontrar una potente dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte a construir tu propio negocio o trasladar tu actividad profesional a Internet. Si quieres ponerte en marcha pero no sabes por dónde empezar, te recomiendo echarle un vistazo a la clase de introducción a los negocios digitales que he grabado para ti en www.oscarfeito.com/clase. Más fácil, imposible. Te prometo que después de ver esa clase lo tendrás todo muchísimo más claro. Bueno, hablando de claridad, mi invitada de hoy tiene una propuesta de valor que es súper fácil de entender, nítida y cristalina, aunque en la práctica no es tan fácil de ejecutar. ¿Por qué? Pues primero porque se trata de uno de los nichos de mercado más competitivos y con menores barreras de entrada. Y segundo, porque al igual que yo, ella proviene de la banca de inversión, así que ha tenido que reinventarse varias veces y dar algún tumbo que otro, como dice ella misma, hasta llegar a donde está hoy. Te cuento. Stefania Dalle Pezze ayuda a negocios y emprendedores independientes a escalar su actividad online. Lo hace mediante la implantación y optimización de sistemas automatizados sin perjudicar la experiencia del usuario, más bien todo lo contrario. Fíjate, en esas dos frases aparentemente sencillas tienes un nicho de mercado, tienes un público objetivo perfectamente definido y tienes una propuesta de valor clara como el agua. Como te comentaba hace un momento, hace algunos años Stefania se enamoró del marketing digital, empezó a investigar recursos, herramientas y procesos que permiten levantar negocios más eficientes y eventualmente aparcó su carrera en el mundo de la banca para ayudar a otros emprendedores a escalar sus negocios. Nuestra invitada también es fundadora del Instituto Acelera y autora del libro Conquista tu tiempo. Y en esta horita, más o menos, que tenemos por delante, nos va a explicar cómo cualquier negocio, incluso los unipersonales, pueden obtener beneficios prácticamente instantáneos a través de las automatizaciones. Pero cuidado, no vamos a hablar de las típicas automatizaciones frías y robóticas que además son caras y complejas. ¿Qué va? Vamos a fijarnos en automatizaciones que mejoran la experiencia de nuestros clientes actuales y potenciales, fidelizan a nuestro público objetivo en distintas fases del embudo y multiplican eventualmente las conversiones. Bienvenida a la Academia de Marketing Online, Stefania, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Óscar, por esta súper presentación. Es un placer para mí participar en tu podcast, entre otras cosas, porque este es el canal por el que yo me inicié en este mundo del marketing digital y de los negocios online, así que fíjate, es un súper honor estar aquí. Pues nada, es mutuo y la verdad es que, bueno, como te he dicho por privado, la verdad es que te llevo siguiendo desde hace tiempo la evolución. A mí mucha gente me dice, Óscar, no conseguimos quitarte de encima, ¿sabes? Después de hacer un curso o algo, no desapareces y siempre estoy ahí viendo a ver cómo progresa la gente y como he dicho muchas veces, pues me hace especial ilusión cuando alguien que se ha formado o por lo menos se ha inspirado o ha escuchado el podcast o ha hecho algún curso, alguna mentoría, viene al programa para enseñarme algo a mí y a nuestros oyentes, ¿no? La verdad es que me encanta y por eso, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco en qué punto estabas a principios de 2017, cuando nos conocimos, cuando estabas escuchando el podcast por primera vez, y en qué punto estás hoy? Si puedes resumir este viaje que has hecho. Pues sí, vamos a intentar resumirlo efectivamente porque han pasado muchísimas cosas desde entonces. Como bien has dicho, hubo un momento en el que tomé una decisión bastante drástica y es de dejar de un día para otro mi puesto en banca de inversión y una carrera que debo decir era bastante
próspera y con expectativas bastante buenas. Tomé la decisión por diferentes razones, por razones personales, por razones de salud y también porque empecé a darme cuenta desde que fui madre por primera vez que podía aspirar a tener un estilo de vida que me permitiera, pues, no sé, otra gestión, ¿no? Del día a día, del tiempo y demás. Y en definitiva acabé empezando a ver la posibilidad de emprender, ¿no? Y de tener mi propio negocio. Y así es como empecé a investigar qué había ahí fuera de esa burbuja que era para mí el trabajo corporativo, donde había estado más de 11 años. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que yo tenía claro que no quería seguir en ese sector haciendo lo que estaba haciendo. Y por lo tanto, para mí, desde ese momento fue todo un viaje de autoconocimiento, de intentar averiguar realmente yo qué valor podía aportar al mundo que no fuera estrictamente relacionado con mi carrera anterior. Uh-huh. Y es por eso que, como mencionabas antes, te dije yo por privado que he dado muchos tumbos, porque es la realidad. Es decir, los tumbos no eran nada más que intentar descubrir realmente qué era lo que yo podía hacer y cómo podía aportar más valor a la audiencia a la que quería dirigirme. Y de hecho, mismamente, entender a qué audiencia podía ayudar y qué audiencia quería ayudar ha sido una de las cosas sin duda más desafiantes para mí de cara a esa reinvención profesional. Así que al principio, de hecho yo empecé también con un podcast. Mis andaduras online empezaron con un podcast. Sí. Sí, totalmente. Yo pensaba, y por eso, porque yo me había iniciado en ese mundo escuchando podcast y dije, tengo que crear un podcast. O sea, me encanta, voy a crearlo. Pero claro, lo creé como con afán de compartir y cuando ya dejé, y eso lo empecé cuando todavía estaba trabajando, y luego me di cuenta, cuando dejé el trabajo, pensé, ¿y esto lo tengo que monetizar? Claro, no estaba monetizando nada, pero sí estaba dedicando muchísimo tiempo a ese proceso. Y entonces, claro, ahí empezaron a virar las cosas, porque el podcast, ya te digo, era un podcast dedicado a emprendimiento en femenino. Uh-huh. Y empecé a buscar vías para empezar a monetizar esto. Me di cuenta que no quería solo un negocio en femenino, orientado en femenino. Entonces empecé a crear la marca personal y empecé ayudando en temas de productividad personal, que eran temas que se me daban bien, en los que yo me había tenido que formar también cuando fui madre y tenía que gestionar unos timing y una agenda muy exigentes, y empecé a ayudar en todos estos temas, me empecé a formar más y así estuve dedicándome a estos temas durante 2 años y medio, casi exclusivamente a esto. Uh-huh. Hasta que, claro, a medida que vas teniendo clientes, ya vas creciendo, ¿no? Vas formándote más, ya, o sea, ahí se me abrió un mundo, ¿no? Porque empecé a conocer otros emprendedores, otras personas que ya estaban muy avanzadas en el medio digital. Además, yo soy ingeniero matemático y siempre he sido un perfil bastante técnico, entonces empecé a descubrir todas las posibilidades del mundo online y complementarlas con habilidades que yo ya tenía de base. Y claro, fue cuando me di cuenta de todo el poder que tiene los procesos aplicados al marketing digital, las automatizaciones, cómo poder aplicar todos estos conocimientos, ¿no? a los negocios online. Y fue cuando realmente dije, wow, aquí es donde tengo que estar. O sea, me encanta, ¿no? Me encanta todo lo que estoy experimentando. Y así ha sido un poco la evolución que me trae a lo que ofrezco, ¿no? A día de hoy, que bien has resumido. Y también siempre con el enfoque de decir, los usuarios están cansando, o esta es la percepción que yo tenía, porque yo también la estaba viviendo, del marketing o así, o de las promociones, de un modo de hacer las cosas como más agresivo. No es, quizá la palabra sea un poco dura, ¿no? Pero me refiero a un marketing de presión, ¿no? De venga, compra esto y ahora descuento y ahora tienes 1 hora y luego todo se acaba y tal. O sea, todos sabemos lo poderoso que es, ¿no? Los que estamos en esa parte de marketing, todos sabemos lo poderoso que es la urgencia, ¿no? Pero es cierto que se pueden hacer elecciones dentro de la forma de hacer marketing que sean un poco más respetuosas de la experiencia que está viviendo el consumidor, en lugar de
forzar mucho, ¿no? Esos triggers psicológicos para que efectivamente al final nos acabe comprando, ¿no? Vamos a entrar luego en... porque son muchas cosas, estoy aquí tomando notas, has mencionado muchas cosas, al final ahora ya incluso técnicas ya específicas que utilizamos para captar y fidelizar a la audiencia. Si rebobinamos un poco, has hablado de esa transición de Mujeres en Business, creo recordar que era el nombre del podcast, sí. Y un poco los primeros enfoques de tu negocio y cómo luego fuiste haciendo una transición, pero me gustaría rebobinar aún un poquito más, porque efectivamente todo empieza con el enfoque del negocio, ¿no? Con el nicho de mercado. Tú sabes que yo aquí es sota, caballo, rey, los 3 pilares, el nicho de mercado, el público objetivo, la propuesta de valor, y a partir de ahí podemos ir construyendo. Me gustaría rebobinar a ese punto en el que tú decides que vas a emprender y decides que vas a emprender concretamente en el sector del marketing, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces del síndrome del impostor, lo conocemos, todos lo hemos padecido, lo hemos sufrido en mayor o menor medida y, bueno, pues a muchas personas les da miedo emprender un negocio en un sector donde pues quizás no tienen tanta experiencia práctica, aunque sea lo que más les atrae, lo que más les apasiona, incluso que dicen, oye, pues yo voy a ir relatando mi experiencia y a medida que voy aprendiendo lo voy contando. Es un poco como empezaste tú en el mundo del marketing, el marketing femenino o dirigido más bien a mujeres, pero claro, aunque tú no quisieras seguir en ese sector del que tú venías, como bien has dicho, y yo te entiendo perfectamente porque yo trabajaba en Londres en banca y es que un día se me cruzaron los cables y dije, mañana me voy y no voy a pisar un banco en 20 años, literalmente. O sea, tú podías haber construido tu negocio alrededor de algo quizás más relacionado con tu experiencia. Por ejemplo, no sé, trading, contabilidad, finanzas personales. Hemos tenido aquí a gente como Nieves Villena que con ese background que tú tenías, ¿vale? Que no ibas a estar... Hemos tenido aquí a Borja Tuve, ¿no? Trader, day trader. Es decir, digamos que podías haberte apalancado más en tu conocimiento y en tu experiencia, quizás hacer ese conocimiento más accesible a personas, pero decidiste algo muy valiente, ¿no? Que es empezar prácticamente de cero, porque seguro habrías leído marketing, seguro que tenías conocimientos, escuchabas podcast, pero no tenías los 10 o 12 años de experiencia que tenías con los números en banca, ¿no? No sé, ¿qué fue lo más duro de esta evolución? ¿Te planteaste en algún momento que no fuera marketing esta nueva vida tuya? ¿O desde el primer momento dijiste, aunque tenga que empezar de cero, quiero meterme en esto? ¿Cómo fue un poco esa decisión? Porque luego a partir de ahí sí, ya iteramos y ya cambiamos un poco el público objetivo, pero en el fondo el salto gordo es ese. Sí, mira, la verdad es que en realidad el matiz es un poco diferente en mi caso, porque cuando tomé la decisión, ¿no? de dejar ese trabajo, que también fue por razones, como mencionaba, de salud. Uh-huh. Yo lo que sabía era que si habría algo, si empezaba mi propio negocio, no quería dedicarme a finanzas porque no me estaba gustando esa parte. O sea, me di cuenta que estar todo el día mirando los mercados o mirando temas de finanzas era lo que no me gustaba. De hecho, yo en realidad hubiera podido buscar otras posiciones dentro de la banca donde estaba, porque además era una banca muy, muy grande, estamos hablando de una multinacional, y haber buscado otras posiciones que no tienen nada que ver con puramente la parte de finanzas, porque claro, es una empresa, aparte de ser una banca, entonces tiene departamento de marketing, tiene departamento de publicidad, tiene departamento de desarrollo digital, además, claro, hay mucha transformación digital. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba un poco metida en una burbuja, ahí veía mi zona, o sea, lo que yo conocía, que en este caso era la banca de inversión, que de todas maneras es una área también, o sea, pequeña de toda la banca, y sabía que allí en esa parte, en la parte puramente de finanzas, no quería estar, pero sabía que tenía otras habilidades y estas eran las que necesitaba exportar de alguna forma. Es decir, yo tenía habilidades de trabajar en equipo, de organizar procesos, porque fui responsable de sistematizar todos los departamentos en los que estuve, de organizar, simplificar a través de procesos, ¿no? Todo lo que era la operativa. Entonces, claro, yo decía, tengo unas habilidades, no quiero ese sector, pero tengo unas habilidades. Y así fue como yo dije, vale, necesito buscar una forma de poner al servicio de los demás estas habilidades que sí sé que tengo. Es duro, o sea, sobre el papel suena así muy bonito a posteriori, claro, pero...
Sí, hay que decir algo. O sea, bueno, realmente yo fui bastante atrevida, bastante atrevida. No fue fácil tomar la decisión y de hecho recuerdo haber contratado un coach para ayudarme a tomar esta decisión. Sí. Estaba bastante mal en esa época a nivel físico y por tanto era algo que por un lado me ayudaba a tomar la decisión de necesito un cambio, ¿no? De algo tiene que cambiar aquí, pero es cierto que desde el punto de vista económico, sin tener nada de ingresos creados que yo pudiera conseguir de otro lado, fue muy duro y por eso contraté a alguien que me pudiera ayudar a tomar esta decisión, ¿no? Pero sí es cierto que yo tenía ahorros y entonces en este sentido no es que dejaba de ingresar y no tenía nada para vivir, sino que me apalanqué un poco en esto, ¿no? Sí, es como una excedencia autofinanciada, podríamos decir. Claro, yo al principio decía, venga, necesito tomarme tiempo para estar bien de salud y a la vez me formo y puedo empezar a investigar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y todo esto. Hablemos un poco de esa transición que viene después, porque hace apenas un par de semanas hablamos aquí con otra emprendedora que seguramente conoces, que es Lucía Jiménez Vida, que evolucionó también el enfoque de su negocio desde lo que ella hacía y de hecho estuvo también aquí en el podcast hace un poquito más de un año, yo creo, hablando de storytelling y branding creativo. Ella venía del mundo de la publicidad, había trabajado con productoras de televisión, etcétera, y se ocupaba de esto, ¿no? Branding con un enfoque muy de storytelling y ¡boom! Ha hecho un giro bastante extremo hacia la productividad. Y bueno, como nos estuvo contando, sí que hay un solapamiento, porque es verdad que ella estaba tocando esos temas, pero el caso es que ha cambiado, ha publicado un libro y tal. Tu negocio también ha evolucionado, ¿no? Desde ese enfoque más genérico dirigido a mujeres emprendedoras, un poco con lo que tú empezaste, a esto que estás haciendo ahora, que son, podríamos decir, automatizaciones, escalabilidad. Nos has hablado ya de dos cosas, ¿no? Primero, digamos, un poco la monetización y nos has hablado de tus preferencias, pues con un perfil técnico, pues todo esto de la tecnología, las automatizaciones, parece que te atrae. Pero, ¿cómo fue un poco ese proceso? Porque tú podías haberte seguido dirigiendo a mujeres emprendedoras y oye, estoy seguro que eso es monetizable, o sea, también, ¿no? Y al mismo tiempo, pues las automatizaciones también se las podías enseñar, pero has hecho un cambio interesante, entonces me gustaría un poco que nos expliques el porqué de este cambio de enfoque dentro del nicho, porque yo siempre le estoy diciendo a nuestros oyentes y a mis clientes y a todo el mundo, a todo el que quiera escuchar, yo voy por la calle y todo el que pare, se lo digo, los negocios evolucionan y no es malo, ¿no? Es decir, constantemente estamos como vaciando agua y entrando agua nueva, es decir, gente que podemos ayudar, dando forma. Yo lo asemejo a tener ese bloque de mármol que empezamos y vamos cincelando y a lo mejor tenemos en mente una escultura y acaba saliendo otra diferente y nunca termina este proceso. Por eso quiero que tú nos cuentes cómo fue exactamente en tu caso esta transición. ¿Es que no conectabas bien con las mujeres? ¿Veías que no tenías suficiente foco? ¿Cómo fue un poco esta transición? Pues la transición fue esta. Desde ese primer proyecto que ya te digo, cuando dejé el trabajo empecé a plantearme, vale, ¿y cómo monetizo estas entrevistas que estoy haciendo? Sí. Claro, pensé que podía crear una comunidad y esa fue una de las opciones, ¿no?, que planteé, es una comunidad orientada en femenino y demás. Sin embargo, algo aprendí súper importante en esta fase y es que hay que escuchar lo que nos dicen las tripas, por así decirlo, ¿no? Sí. Es decir, la intuición y lo que sientes. Yo no estaba cómoda, no me sentía cómoda, empecé a observar que no me sentía cómoda, empezaba incluso a recibir mensajes de personas como muy del lado de empoderamiento femenino, tenemos que juntarnos, o sea, como muy, creo profundamente en el tema de la igualdad de género y todo el camino que todavía necesitamos hacer. Sí, pero que tú no querías crear causas en torno a eso. O sea, claro, yo no me sentía como ser yo liderar este movimiento totalmente orientado, ¿sabes? Y solo orientarme a mujeres. Sí. Es como que yo sentía que me faltaba una parte, necesitaba orientarme también a hombres, aunque luego todavía la mayoría de mis clientes son mujeres, será por el branding, por lo que sea, sí. Pero no quería, yo sentía que no quería tener un branding orientado en femenino. Y por esto, pues al final pasé de tener incluso la web que era mujeresenbusiness.com, me pasé a mi marca personal, stefaniadp.com. O sea, y ahí digamos que corté
y empecé a hablar eso sin género, ¿no? En general, eso a todo el mundo. Y esa fue la primera parte de esta evolución que estamos mencionando. Y en realidad cada otro paso que he dado, lo que ha sido a raíz de tener la valentía de escuchar realmente la intuición que tenía de cómo me sentía yo cuando trabajaba con ciertos clientes. Por ejemplo, cuando todavía no había encontrado un camino claro, que estaba buscando clientes, no sabía cómo hacerlo, no sabía bien qué hacer. Claro, como no tenía un cliente bien identificado, atraía personas de todo tipo. O sea, en ese caso, emprendedores que podían ser en cualquier etapa del negocio, daba igual los recursos que tenían, daba igual el nicho en el que estaban, daba igual si vendían servicios o productos, o sea, era una cosa súper genérica. Y entonces, claro, de repente tengo este recuerdo de haber tenido una sesión de venta con una persona que estaba empezando a emprender y yo me daba cuenta que esa persona necesitaba más el apoyo de un coach, porque tenía muchas creencias, muchos temas de mentalidad que necesitaban romperse, y yo ofreciéndole mis servicios sabiendo que yo no tengo un perfil de coach, aunque me he formado mucho luego con los años en temas de desarrollo personal, pero yo no tenía las herramientas que tiene un coach para ayudar a personas en esta etapa. Y recuerdo haberle hecho una propuesta y estar yo temblando por decir que no me la coja, que no me la coja, ¿sabes? Que no me la compre porque es que luego voy a sufrir. Sí. Y fue cuando decía, Steffi, deja de hablar a estas personas, que tú no te sientes cómoda ayudándoles, no eres la persona adecuada, ¿no? Y así es como yo iba afinando, ¿no? En el perfil, en el nicho, en quién realmente podía ayudar, quién me salía espontáneo, quién quería ayudar. Y además, otra cosa importante es que aprendí, es que yo, claro, me inventaba las cosas. Venga, ahora testeo esto, me invento que pueda ir bien por aquí. Claro. Lo testeamos y ya está. Y en realidad me he dado cuenta que estaba muchas veces reinventando la rueda, cuando si hubiese escuchado más de lo que me decían ya las personas que se acercaban, ¿no? Las que comentaban, las que me dejaban cualquier tipo de mensaje, claro, hubiese avanzado muchísimo más rápido, porque son ellos que te dicen exactamente lo que necesitan. Primero, yo creo que no hay nada de malo en empezar con una hipótesis, es decir, bueno, yo creo que es mejor, hay que empezar así, porque hay que empezar con una idea, decir, bueno, yo puedo ofrecer este valor o este conocimiento a este grupo de personas y puede ser más especializado o menos, puedes cerrarte más a un tipo de persona más concreta o más genérica, y lo importante es empezar, ¿no? Porque una vez hayas empezado es cuando vas a tener estas sensaciones de esto no me gusta mucho, o esto no se me da muy bien, o esto me aburre, o esto no es rentable, y entonces es cuando puedes hacer este proceso de sacar el agua y traer otra agua limpia o gente pues con la que vas congeniando. Esto es muy difícil hacerlo sobre el papel, ¿no? Por eso yo siempre creo que es bueno, hay que empezar con una hipótesis de partida y luego eso que has dicho de irla probando. La prueba es la intuición, la prueba son los comentarios, la prueba es el tipo de gente que está más satisfecha con lo que tú haces, y ahí es cuando nos vamos especializando por vía de los hechos. Es muy difícil hacer esto sobre el papel. Vamos a ir avanzando un poco. Hace unos meses publicaste un vídeo en LinkedIn. Todo tu contenido en LinkedIn es súper interesante y de hecho, como decía al principio, te pongo de ejemplo en mis webinars para que la gente que quiera aprender a hacer LinkedIn bien, que te siga y que observe lo que estás haciendo. Y tú publicaste un vídeo sobre 4 verdades incómodas del marketing que has ido aprendiendo durante estos años, ¿no? ¿Cuál dirías que es la verdad incómoda número 1 o la más relevante? Ya sé, las 4 son importantes, pero si tuvieras que elegir una y luego que nuestros oyentes vayan a buscar el vídeo completo, ¿cuál sería? A ver, no recuerdo exactamente lo que mencioné en ese vídeo, pero sin duda una cosa que yo he descubierto es que las personas no quieren que les vendas. Esa era la primera que mencionabas en el vídeo, o sea que te has acordado perfectamente. ¿Sí? Pero sí tienen ganas de comprar y siempre hay personas que tienen ganas de comprar, y esto es fácil de corroborarlo cuando incluso en tiempos de crisis hay personas y hay marcas y hay industrias, o sea, y hay sectores en
gran crecimiento, ¿no? O sea, siempre hay personas dispuestas a comprar y que quieren. Todos tenemos el instinto de, o sea, nos encanta la sensación, ¿no?, de que estamos comprando, pero no quieren sentir que le estás vendiendo. Es decir, de alguna forma quieren sentir que son ellos que están tomando la decisión, ¿no? Están tomando la decisión. O sea, que sí que es verdad que hay... yo creo que eso también está muy relacionado con una cosa que nos has dicho antes, hablando de las modalidades de venta más agresivas, de los canales o de estos gatillos de persuasión emocional, psicológica. Se pueden utilizar de muchas formas, ¿no? Y es verdad que la tentación es utilizarlas para generar la venta inmediata, mientras que también se pueden utilizar para generar el caldo de cultivo, la situación, la relación que propicie una cosa que digamos que el consumidor sienta que está tomando esa decisión por sí mismo. O sea, es una pequeña sutileza, pero importante. Y vamos a hablar en profundidad de esto. Estamos hablando con Stefania Dalla Pezze, experta en la implantación y la optimización de sistemas automatizados que cuidan la experiencia del usuario. Es fundadora del Instituto Acelera y autora del libro Conquista tu tiempo. Vamos a entrar ya de lleno en esto de las automatizaciones, Stefania, que ya va siendo hora. Dos de los mayores bloqueos, yo creo, a la hora de meterse en esto, sobre todo cuando nos has dicho soy ingeniera matemática, la gente ya, sobre todo ya se asusta, y hay dos percepciones erróneas. Una es que esto es muy caro, nos viene a la cabeza herramientas como Infusionsoft o tal, que cuestan miles de dólares, y la otra es que es muy difícil, que tienes que ser como tú, matemático y tal, para realmente sacar partido a esto. ¿Realmente las automatizaciones son caras, son complejas, están reservadas a grandes empresas, o los emprendedores de andar por casa, independientes, pymes con menos recursos, también podemos beneficiarnos? Pues mira, este es otro mito que me gustaría desmontar, de que necesariamente todo esto tenga que ser muy complejo. La realidad es que a día de hoy hay herramientas hasta gratuitas y además muy, muy enfocadas precisamente a la experiencia de usuario, para que para el usuario sea simple usarlas, y de hecho es una de las cosas que es uno de los objetivos de todas estas compañías SaaS, sí, ¿no? Software, así sí, que es por modelo de negocio. Precisamente buscan, o sea, como objetivo es que la experiencia sea fácil de cara al usuario, porque van a volumen y quieren precisamente que las personas se queden tiempo en sus aplicaciones. Entonces, a día de hoy, de nuevo, hay aplicaciones súper sencillas de usar, muy enfocadas a la experiencia del usuario y además baratas o incluso gratuitas, sí, en muchos casos. Sí. Y si no es así, yo voy a mencionar aquí una, o sea, si no me cree que esté escuchando, yo desafío que a construir incluso un embudo con una herramienta que voy a mencionar, que no es de email marketing, es una herramienta que se llama Video Ask. No sé si les suena a las personas aquí, si se conoce, pero permite sencillamente crear secuencias de vídeos, es decir, no necesitas la email marketing ni nada, vídeos creados con tu propio móvil y que el usuario interactúe directamente en la pantalla del vídeo y en base a la respuesta le llevas por un camino u otro. Esta ya es una automatización y se hace literalmente en una hora, la puedes montar con tu móvil. Sí, es tan sencillo como eso, desde luego. O sea, había que decirlo, es decir, la gente que pierda ese miedo, decir, mira, lo que vamos a hablar a continuación no tiene por qué ser caro y no tiene por qué ser complejo. Como todo, tenemos que organizarnos, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que hacer las cosas con cabeza, porque, claro, al final las herramientas son herramientas, ¿no? Es decir, las automatizaciones funcionan, el email marketing funciona, los webinars funcionan, un podcast funciona, bueno, o no. Puede funcionar o no, es decir, al final son canales, son herramientas que utilizamos, no son el negocio y digamos que están al servicio del negocio, que una vez más es nuestra propuesta de valor y nuestro público objetivo. Para centrar un poco el tiro, Stefania, tú eres una mujer metódica, tirando alemana, quizás podríamos decir, probablemente coincides en que ponernos a introducir automatizaciones en nuestro negocio sin pies ni cabeza puede ser tan malo o peor que no automatizar nada. Entonces, hay muchas formas de empezar, para no ir saltando de una cosa a otra, de una aplicación a otra, para intentar centrar el tiro y darle un poquito de orden a nuestros oyentes. Me gustaría abordar cada una de las fases principales de un negocio convencional, de un embudo estándar, en 2 o 3 fases muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, atraer a una audiencia, conseguir que esa audiencia convierta,
de una forma u otra y luego fidelizar a esa audiencia que ya ha comprado. O sea, por ejemplo, ¿no? Esas 3 fases, atraer a personas que nos compren algo y luego que sigan en contacto con nosotros, esa fidelización post-compra, ¿no? Y ver un poco a lo mejor qué ideas, qué automatizaciones, qué herramientas podemos introducir en cada fase para mejorar la experiencia del usuario. ¿Te parece que empecemos por una captación o atracción de audiencia? Perfecto, me parece estupendo. Pues, ¿qué hacemos aquí en esta fase del Customer Journey? ¿Cómo podemos empezar a introducir alguna automatización, gente que nos escuche, sin deteriorar la experiencia de usuario en este primer contacto que van a tener con nosotros, que es importante? Uh-huh. Vale, sí. Una cosa bueno, la fase de captación precisamente normalmente se puede hacer a través de un formulario de registro, sí. Y este formulario de registro está conectado directamente con una herramienta de email marketing y entonces de forma precisamente automatizada, cuando alguien inserta sus datos de contacto, esta persona entra y recibe de forma automática un email de bienvenida. Uh-huh. Y este es el primer impacto en realidad que, bueno, primero o segundo, porque antes de recibir ese email incluso pasa por una página, ¿no? Claro. Porque le pedimos que confirme que quiera efectivamente suscribirse, ¿no? Sobre todo si ponemos el que se llama el doble opt-in, ¿no? Que pasen por una confirmación de su correo y finalmente llegan, cuando confirman su correo, a una página de gracias, ¿no? Ahí ya mismo, incluso antes de recibir este correo de bienvenida, en esta página de gracias mismamente podemos aprovechar para empezar a entablar conversaciones, ¿no? Generar esta interacción con la audiencia o incluso vender directamente a través de esta página. Pero enfocándolo precisamente a lo que mencionabas un poco de la experiencia del cliente, es muy importante el enfoque que estamos dando allí, ¿no? De que queremos empezar una conversación con esa persona, ¿no? Entonces, el copy, los textos que utilizamos, o incluso algo que a mí me gusta mucho es poder utilizar un paso intermedio de hacer preguntas, ¿no? a este usuario, porque a través de las respuestas que nosotros obtenemos podemos guardar toda esta información, ¿no? Que nos está dando el usuario para luego personalizar las comunicaciones que da, ¿no? Incluso antes, claro, porque la gente dirá, bueno, vale, pero ¿cómo consigo que vayan a esta página que hay un formulario? O sea, antes hay una fase de creación, entiendo, de creación de un contenido para despertar ese interés en una persona que intuimos que podría eventualmente ser un cliente nuestro. Y claro, tenemos que generar algún tipo de contenido, por ejemplo en un podcast, por ejemplo en un vídeo de YouTube, por ejemplo en una publicación en LinkedIn, como haces tú, conseguir que la persona llegue a esa página donde tenemos eso, ¿no? Entiendo que ese proceso, el primero, mejor seguir haciéndolo manual, lógicamente, porque ese contenido lo tienes que crear tú, ¿no? Es decir, ese contenido lo tienes que crear, lo tienes que publicar y ofrecerle, digamos, algo relacionado con el producto que vas a vender o el servicio que vas a vender para que se suscriba en esa página. Aquí hay una tendencia, Estefania, nos has hablado ya también, por ejemplo, de video ask, de herramientas de vídeo. Da pereza introducir el vídeo, pero funciona muy bien. O sea, yo aprovecho para poner un ejemplo. Cuando la gente se suscribe a mi lista principal de correo, lo primero que reciben es un email de confirmación y sale un GIF animado de mí dando palmas, o sea, literalmente dando la bienvenida con un gorro de felicitaciones y tal por darse de alta. Es un coñazo hacerlo, ¿vale? O sea, hay que grabar el GIF, tienes que hacerlo, exportar el vídeo, introducirlo, pero es tremenda la cantidad de gente que solo en esa primera automatización, en lugar de recibir un texto de hola, gracias por suscribirte, aquí tienes tu enlace, recibir algo más personal ya es diferente, ¿no? Sí, totalmente. Ahí es a donde quiero ir cuando hablo de cuidar mucho ese momento, ¿no? Inicial de wow, ya estamos en contacto, me encantará conocerte, soy humano, soy una persona. Eso lo digo sobre todo a negocios que operan bajo una marca comercial, ¿no? Que se vea que hay personas detrás. Por ejemplo, un pequeño vídeo, como estás diciendo, un pequeño GIF del equipo, ¿no? Que se dé, o sea,
sería lo mismo que cuando alguien nuevo entra a una casa, ¿no? Abre la puerta y le damos la bienvenida, le decimos, oh, qué bien que hayas llegado, ¿no? Con una sonrisa, o sea, que se sienta como con una calurosa bienvenida y sobre todo cercana, ¿no? Precisamente, ¿no? Como dices, algo estándar, o sea, el copy, los textos es súper importante y además usar estos recursos como puede ser un vídeo, como puede ser un GIF, como puede ser cualquier otro recurso, eso que rompa un poco, ¿no? El esquema al que estamos acostumbrados es sin duda positivo. De hecho, una cosa más que me gusta también poder aportar al inicio, ¿no? de esta conversación es alguna sorpresa. El efecto sorpresa es súper poderoso, para que sientan que, oye, has entrado aquí, realmente te lo agradezco y te quiero ofrecer algo especial, ¿no? Bien sea un regalo, bien sea, ¿sabes?, otra descarga gratuita, un audio especial, alguna cosa así, si no pasamos a algo de venta, que también puede ser efectivamente vender algo con un descuento especial, ¿no? Que se hace también, pero eso, sorprender, ¿no? El efecto sorpresa es muy importante. Bueno, ahí ¿no? tenemos dos cosas importantes, que es esa... darle un toque personal en esa primera comunicación, porque eso es importante, y el efecto sorpresa. Pueden ser dos en uno, pero aquí entendemos que son dos cosas diferentes, digamos, ese toque personal, que puede ser un vídeo, que puede ser un audio, que puede ser algo, y luego ese componente de sorpresa, de inesperado, de que, bueno, pues es un extra. Y has mencionado otra cosa que también me gustaría recopilar en esta fase inicial de estas automatizaciones, de preguntar algo, ¿no? Es decir, en el momento en el que tú aprovechas para preguntarle a esa persona, oye, ¿cómo te ha conocido? ¿Qué está buscando resolver? ¿Qué formas ha intentado resolverlo antes? O sea, algo que a ti te dé información, que a ti te dé inteligencia, estás automatizando ese proceso de búsqueda de información, ¿no? Estás automatizando, estás generando ese caldo de cultivo, esa situación que sea propicia a que tú obtengas más información justo en el momento en el que alguien se acaba de suscribir. Es decir, es justo el momento en el que más receptivos están a solucionar su problema. Por lo tanto, el hecho de que alguien les pregunte por ese problema de una u otra forma, es decir, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu principal dificultad? Si tuvieras una varita mágica y pudieras resolver algo, ¿qué sería? Estás automatizando el proceso de obtención de feedback. Es decir, eso es oro. Eso realmente es oro y también se tiene que automatizar. Sí, eso es muy, muy, muy poderoso y además a mí me gusta siempre enfocarlo desde el punto de vista del beneficio también del usuario. Porque, claro, podemos decirle, oye, por favor, pásame tu feedback, que es útil a mí, sí. O bien podemos decirle, oye, para que yo te comunique de forma personalizada y solo te enseñe lo que te gusta, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, el usuario ya entiende que, wow, o sea, yo prefiero, si te digo que me gustan, por ejemplo, que soy hombre y entonces a partir de ahí solo me enseñas zapatos de hombre, pues prefiero. Sí, ¿no? Sí, o sea, ahí has hecho un punto fantástico, que es una cosa que no solo sirve para esta bienvenida, sino que yo creo que es algo que debemos hacer extensible a todas y cada una de nuestras acciones de marketing, que es siempre el ¿para qué? O sea, ¿por qué? Y luego también el decir, yo puedo hablar de mí, pero siempre enfocado en ti. ¿Qué significa esto? Oye, yo te puedo decir que he impartido 200 conferencias, pero no mira qué guay soy. Es decir, yo he impartido 200 conferencias y gracias a esto, pues he desarrollado una forma de comunicar que te va a facilitar a ti entender las cosas. Por ejemplo, o sea, a lo mejor es un ejemplo chorra que se me acaba de ocurrir, pero es decir, podemos mencionar nuestra experiencia. Yo siempre digo a la gente, oye, yo llevo 20 y pico años emprendiendo y vendí mi primera empresa por varios millones de euros. La gente me dice, joder, Óscar, ¿eso que lo dices para fardar? No, lo digo porque si yo he hecho eso, por lo menos a ti te va a sembrar el beneficio de la duda de decir, bueno, por lo menos voy a escuchar lo que me dice esta persona. Es decir, la forma en la que utilizamos los testimonios, nuestra experiencia, etcétera, siempre una cosa que has dicho tú, Estefania, fundamental de, ¿y esto a mí qué me importa que estoy al otro lado? O sea, que tú tengas 2 hijos, que vivas en no sé dónde, que hagas esto, que tú sufriste mucho, que tú... ¿A mí qué me importa? O sea, en esa primera relación no me importa. Yo lo que quiero saber es cómo me puedes ayudar tú a mí. Entonces, todo tiene que estar enlazado con la persona que está al otro lado. Luego, un último detalle súper importante. El hecho de generar una pregunta
siguiendo un poco estas pautas que acabas de decir, también tienen un efecto muy importante, que es empezar a generar microcompromisos. Empiezas a entrenar a ese público, entre comillas, suena un poco feo, pero les empiezas a acostumbrar a que interactúen contigo, a que abran tus emails porque se van a encontrar una sorpresa o se les va a hacer una pregunta, y entonces esta secuencia de que no sean espectadores pasivos, sino que participen. Oye, a lo mejor te interesa este grupo de Facebook, oye, bájate este código descuento, oye, apúntate aquí en nuestro grupo de Telegram. Estos pequeños compromisos lo que están haciendo es conectar a tu cliente con tu marca, ¿no? No sé, esta parte también psicológica, ¿qué relevancia puede tener? Pues tiene muchísima relevancia. De hecho, en la fase siguiente, cuando ya hemos conseguido atraer este lead, cuando llegamos a la fase de cultivo, ¿no? de esta relación, es una de las cosas clave, precisamente. Vamos a entrar, Estefania, en esa segunda fase, que tú la llamas de cultivo, que entiendo que es un poco lo que va encaminado, decir, vale, esta persona ya nos conoce, ya estamos no solo en su radar, sino que realmente, bueno, pues ha establecido una relación con nosotros, saben que existimos, incluso se han suscrito, se han registrado, se han descargado un recurso. ¿Qué pasa a partir de ahora? Claro, ahora ¿qué pasa? Pasa lo mismo que haríamos con una relación offline. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que lo estamos trasladando al online. Lo que buscamos es generar confianza. Este es el gran objetivo, porque sabemos que las personas compran cuando sienten confianza en dar este paso, ¿no? Dar al paso de, venga, ya pago, ¿no? Saco el dinero y te voy a pagar. Entonces necesitamos construir esta relación, construir esta confianza. Por supuesto, depende de lo que estamos vendiendo, y por esto también hemos mencionado que la venta puede haberse hecho un paso antes si hablamos de algo, de ofrecer un producto de bajo coste en el que la compra es mucho más impulsiva, ¿ok? Pero evidentemente cuanto más alto el precio de lo que estamos vendiendo, más necesitamos adquirir la confianza de esa persona, sobre todo si es una persona que no nos conoce, claro, de otras vías, ¿no? Uh-huh. Entonces, por esto en esta fase es muy importante lo que estás diciendo de crear una secuencia que sea para entablar una conversación. Y una conversación es una cosa a dos. Es decir, no somos nosotros los únicos que debemos hablar, sino que debemos buscar que la otra persona interactúe, que nos conteste, que consuma lo que le estamos dando, que se dé cuenta que le estamos ofreciendo mucho valor y que merece la pena quedarse en nuestro mundo, ¿no? En nuestra lista, seguir nuestros contenidos. Y precisamente esa base de estos compromisos que mencionabas, ¿no? Podemos seguir con microcompromisos, ¿no? E incluso llegar a ver efectivamente cuáles son las personas más implicadas en este proceso, cuáles son los que más interactúan con nuestros emails, cuáles son las personas que más clic hacen en las cosas que compartimos, ¿no? Uh-huh. Y a todo esto, que ya es mucho, sí, ya son muchos detalles, personalizar las comunicaciones. Uh-huh. Es decir, dependiendo de cómo está interactuando el usuario y volviendo a lo que mencionábamos antes, incluso yendo un paso más allá, dependiendo de esa información que nos dio al principio, llevarle por un camino, por una comunicación, por una secuencia o llevarle por otra. Y entonces totalmente personalizar la experiencia. Dentro de estas automatizaciones, digamos, en la fase de cultivación, ¿no? No sé si es correcta esa palabra, pero sí que hemos hablado antes de cultivar esa relación o de afianzar. Yo hablo de cocinar esa relación a fuego lento, que es verdad que hay situaciones y hay embudos y hay momentos específicos, dependiendo de la procedencia de ese tráfico, que pueden ser, digamos, más acelerados, ¿no? Porque a mí la gente me dice, a ver, Óscar, pero si yo estoy invirtiendo dinero en Google AdWords y la gente ha buscado comprar zapatillas azules y yo tengo una zapatilla azul, claro, darle un lead magnet y pasarme 3 meses estableciendo una relación para al final venderle lo que estaba buscando desde el primer momento, obviamente, pues aquí hay públicos que están más calientes, que están más cercanos a una decisión de compra y esto, digamos, va más, como tú bien has dicho, es un embudo encaminado a construir una relación. ¿Qué automatizaciones específicas o algún ejemplo de algo interesante o algo curioso que tú estés viendo en LinkedIn, ¿no? Es decir, en LinkedIn gente que ya te conoce, o sea, están viendo tus publicaciones, están interactuando en tus publicaciones porque te conocen, ¿no? ¿Hay alguna forma que podamos automatizar ese proceso, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? De esto de que yo lo veo muchas veces de la gente que deja sus comentarios y luego a partir del comentario se genera un mensaje directo. O sea, no sé, dentro de una red como LinkedIn, ¿se puede automatizar
en parte esta relación o parte de esta cultivación? Sí, a ver, en LinkedIn concretamente, ya que lo estás mencionando, hay herramientas que permiten automatizar lo que es buscar nuevos contactos. Sí. Y también crear secuencias de mensajes dentro de LinkedIn. Entonces, eso hay que decir también que esas, por ejemplo, la misma herramienta no, o sea, el mismo LinkedIn dice que no se puede utilizar automatizaciones, ¿vale? Dentro de la herramienta, pero sí existen y sí se pueden hacer, y además hay herramientas súper poderosas que precisamente es como que trabajan para que no se note mucho este trabajo que hay por detrás. Y además no solo te permite enviar mensajes y además bloquear, por ejemplo, los mensajes si alguien te contesta. Es decir, se envía un mensaje automatizado, luego alguien te contesta, entonces la automatización se bloquea, sino que se le puede pedir que haga también otras acciones, como revisar el perfil de la persona, como validarle aptitudes o cosas así, que precisamente hacen que el otro usuario perciba que te estás interesando, ¿no? Por él, ¿cómo sería? En realidad estamos automatizando lo que haríamos de forma manual cuando encontramos un perfil de alguien que nos interesa, que queremos conocer, que pensamos que le podemos ayudar, y entonces ahí lo que queremos es empezar a entablar una conversación, ¿no? Con ellos, y a raíz de ahí, claro, cuando estamos en una conversación directa, muchas veces es fácil llevar directamente, por ejemplo, una conversación y hacer una venta a través de una conversación telefónica. Y en esto también otra automatización que ayuda es para el calendario, ¿no? Aprovechar una herramienta como Calendly, por ejemplo, es la que yo uso y enseño también a usar a mis clientes, que nos permite compartir un enlace y las personas pueden directamente agendar una llamada viendo la disponibilidad. Este tipo de automatización es bastante interesante para personas que, digamos, que llevan ya tiempo interactuando con nosotros a través de los emails, ¿no? Alguien que, por ejemplo, se ha suscrito a una lista y que ha generado, bueno, ha estado respondiendo, ha estado abriendo nuestros emails. Podemos intuir que podría estar interesado en alguno de nuestros servicios, pero si no lo ha adquirido todavía, es porque probablemente tenga alguna duda, tiene alguna reticencia y por alguna razón pues no nos lo está explicando por email. O sea, tiene que haber algún bloqueo. Entonces aquí es útil, digamos, generar una automatización solicitando a esa persona pues quizás una tutoría o una reunión privada para aclarar esas dudas, ¿no? Y aquí pues tenemos Calendly, por ejemplo. Yo creo que aquí lo importante, y fíjate, lo que estamos viendo es tu involucración personal y directa nunca desaparece. Lo que estamos haciendo, ¿verdad?, es automatizar los procesos que llevan a eso, ¿no? Sí, no, y de hecho hay otra que para mí es súper poderosa incluso para calentar un poco más la relación si siempre ha sido totalmente automatizada hasta ese momento, y es que cuando detectas en algún punto que alguien, por ejemplo, se ha interesado por algo porque ha visitado una página a la que le has enviado de una página de ventas, ¿no?, de un curso o de algún producto, y sin embargo no ha acabado de dar el paso de o comprar o tener una sesión contigo. Por ejemplo, si le invitabas precisamente a una página para que cogiera una sesión contigo, simplemente puedes automatizar el que recibas una notificación, es decir, que la herramienta te envíe una notificación al correo. Entonces, imagina lo poderoso que es que en el momento en el que detectas media hora después de que alguien ha visitado la página, hay que dejarle un poco de tiempo para que compre, ¿no? Entonces, imagínate, detectas que está visitando la página de ventas, pero 30 minutos después no ha comprado, recibes una notificación al correo que te dice: este contacto acaba de visitar la página de ventas, ponte en contacto con él. ¡Wow! Y ahí directamente le puedes escribir en ese momento para decirle: oye, me he dado cuenta que has visitado esta página, ¿no? También, por supuesto, lo puedes automatizar, es decir, enviar otro correo que cuando ha detectado se envía automáticamente, ¿no? Pero dependiendo de la etapa en la que estás, yo siempre lo que digo es, si no tienes un negocio súper ya en una etapa rodada, ¿no?, que tienes muchísimos clientes, que no puedes abarcarlo todo, todavía yo aconsejo meter ese trato humano, ¿no? O sea, automaticemos la parte de recibir en ese momento la notificación, pero luego envía un mensaje desde
Tu correo. Esto es muy importante, porque a mí viene mucha gente, me presenta un plan, dice, mira, esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer un webinar automatizado cada 3 días, luego la gente va a recibir esto y por ManyChat va a... Digo, mira, tío, vas a tener 5 personas en tu primer webinar, o sea, está muy bien como que sepas que todo esto se puede hacer a futuro, pero para lo mejor los primeros yo lo haría 100% en vivo, 100% personal, y hacer estas interacciones. Pero como tú bien dices, lo que automatizamos, la solicitud de esa información, los gatillos que desencadenan. A mí mucha gente me responde los emails. Bueno, estoy seguro que esto es un email automatizado, pero bueno, te respondo por si acaso. Y luego les sorprende cuando les respondo. Y yo siempre les explico lo mismo. Le digo, efectivamente, el email que recibiste forma parte de una secuencia automatizada. No iba dirigido solo para ti, pero leo cada una de las respuestas y en base a tu pregunta, pues esto. Y ahí entro yo. Es decir, no está todo automatizado. Estoy automatizando la parte en la que, por ejemplo, le hago una pregunta, ¿no? Y esto es absolutamente fundamental entenderlo. Yo quería hacerte una pregunta. Esto que cada vez veo más gente haciendo estas conversaciones, automatizándolas en WhatsApp, en grupos de Telegram, intentando llevar esto del email, digamos, al móvil, a un entorno más personal, como puede ser WhatsApp, más como Telegram, que es un poco también este mismo concepto de mensaje. ¿Tú ves que hay mucha tendencia hacia esto? ¿Lo ves bien? ¿Lo estás haciendo? A ver, yo directamente, te soy sincera, estoy explorando también todas estas cosas, Sí. Pero tengo la sensación que, bueno, y tengo feedback de empresas con las que estoy hablando que se dedican a esto y que funciona muy bien y demás. Yo creo que depende del mercado, depende del sector, bueno, como todas las cosas, ¿no? Pero sí es cierto que... tengo la sensación también que puede ser un poco abusivo para el usuario, Sí, ¿verdad? que una cosa tan, o sea, no sé, o sea, que usamos todo que siempre tenemos en mano, ¿no? Como el chat de WhatsApp en el móvil o así. Si además ese canal lo usamos para que nos hagan promociones de forma automatizada, ¿no? Que se pierda esta interacción de lo que es un chat. Precisamente un chat, ¿no? Es algo que quieres percibir que estás hablando con alguien, ¿no? Porque es la forma más directa de hablar con las personas. Sí. Entonces tengo la sensación que llegará un momento en el que podrá parecer un abuso, entre comillas, Sí. y justamente un canal que podía ser más humano se esté aprovechando así, al final va a ser contraproducente. Sí, yo creo que son herramientas que son útiles utilizar, por ejemplo, permitirle a alguien que pueda compartir un contenido por WhatsApp. Es útil, al final es esa persona la que decide hacerlo, pero yo, por ejemplo, cada vez que me invitan, y últimamente es una tendencia en grandes lanzamientos y tal, siempre hay un grupo privado de Telegram, es que no quiero, para mí el móvil ya lo último que necesito en mi vida es que me estén saltando notificaciones ya en WhatsApp y en el móvil. Ya tengo bastante con los equipos de fútbol de mis hijos y las 20.000 notificaciones diarias que hay ahí como para cada cosa que estoy registrado, que me estén enviando también WhatsApps y Telegrams todo el día. Pero bueno, eso es una opinión personal. Veo que tú vas un poco por el mismo camino. La última fase es, Estefania, yo ya sé que hemos acelerado y nos hemos saltado pasos, pero bueno, para cerrar un poco el círculo, yo he dicho más de una vez que el cliente, el mejor cliente muchas veces es aquel que, bueno, muchas veces no, siempre es aquel que ya nos ha comprado, ¿no? Por tanto, ya conoce el valor que somos capaces de aportar y asumiendo que hemos hecho un buen servicio o un buen producto, pues claro, yo creo que merece la pena no solo estar trayendo gente nueva, sino cultivando la relación con aquellas personas que ya nos han comprado. ¿Alguna herramienta, alguna estrategia que tú puedas recomendar para mantener el contacto, fidelizar? Porque claro, a mucha gente le parece, yo me incluyo, yo tenía un poco esta percepción o esta creencia de, joder, alguien que ya me ha comprado, voy a parecer muy egoísta si 3 meses después le ofrezco otro curso. Voy a parecer un pesado, ¿no? ¿Cómo ves tú esta percepción de lo que es la fidelización correcta y bien? Tanto en este aspecto mental como a efectos prácticos, pues herramientas o acciones que podamos hacer con la gente que ya nos ha comprado. Bueno, a ver, aquí hay muchísimas cosas que puedan hacerse y además aquí te hablo también desde la propia experiencia, que yo tengo unas tasas de fidelización muy altas, o sea, de clientes que me han vuelto a comprar y creo que es muy importante varias cosas aquí. Primero, el feedback, es decir,
estar abiertos a recibir feedback del producto o servicio entregado. Yo lo veo muchísimas veces, nos centramos en el proceso de marketing, la venta, o sea, en hacer cosas súper complejas a veces que por supuesto puedes hacer, hacer más complejas las cosas cuanto quieras, ¿no? Para complicar no hay límite. Pero luego, ¡pum!, muchísimas personas ni siquiera se plantean algo más después de la venta. Y entonces, por ejemplo, ya preguntar, obtener feedback en torno a lo que han recibido es importante porque ya da la idea al consumidor de que te estás preocupando por ellos y por mejorar, de si realmente están contentos con esto. A mí, por ejemplo, me ha pasado de apuntarme a programas, incluso gastando miles de euros, sí, y al final no me han preguntado. O sea, pensaban que lo habían hecho todo perfecto, y esta es la sensación compartida por otros alumnos que estaban en este programa, y jamás nos preguntaron si había algo que podían haber mejorado. Y se nos quedó el sabor de boca así un poco raro, ¿no? De decir, wow, o sea, he gastado tanto, ¿no? He invertido tanto tiempo en esto y no me pides, o sea, cómo va la cosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto para mí es fundamental por una parte. Bueno, tiene una ventaja añadida que es una forma muy fácil y una vez automatizada de esas personas, asumiendo que el 70, 80, 90% te va a dar un feedback positivo, pues ya tienes realmente una máquina de conseguir testimonios que luego podemos utilizar para distintas cosas. O sea que sí, el valor principal, y yo creo que siempre tenemos que ser aquí honestos, y el valor principal de hacer esta pregunta y de solicitar ese feedback es para realmente entender si hemos prestado un buen servicio, el producto es bueno, pero luego tiene la ventaja añadida de, oye, pues si tienes 8 o 9 de cada 10 personas o 10 de cada 10 que te están diciendo que es fantástico y que les ha resuelto todos los problemas y que es justo lo que buscaban, ya tienes una máquina automáticamente que te está generando testimonios. Claro, sí, de hecho yo lo aconsejo, o sea, que se pueda hacer un pequeño formulario y al final, si te ha gustado el servicio, por favor, deja aquí. Sí, o sea, pones 2 preguntas. ¿Te ha gustado el servicio? Sí. Entonces se habilita los comentarios. No, redirect, fuera. No, eso no es lo que hay que hacer. Mejor No, perdona, eso no es lo que hay que hacer. Vale, perfecto. Sí. Pero por eso va encaminado. Y luego, por supuesto, esto se puede incluso usar, evidentemente, de forma automática si queremos hacerlo, para luego redirigir alguna otra cosa si descubrimos que tiene alguna otra necesidad, ¿no? Ese cliente, y la podemos cubrir con otros productos, otros servicios complementarios. Lo que también me gusta hacer, por ejemplo, es con los clientes también más que de repente han invertido más con nosotros, ¿no? Sí. Clientes de algún servicio premium, por ejemplo, es invitarles a que consuman de forma gratuita otros productos, ¿no? que estoy sacando y que pueden ayudarles, pueden ser interesantes para ellos. Sí. Yo, por ejemplo, tengo clientes que me han pagado servicios de consultoría dejándome miles de euros, o que incluso son clientes que tengo hace 2 años y medio, que de repente cuando hago un workshop o algo puntual que para el público cuesta, no sé, 60, 70 euros, o incluso ahora estoy promocionando un workshop a 37 euros, se lo regalo. Y le digo, te invito a esta cosa, voy a hablar de esto, va a ser interesante, o se lo ofrezco con un descuento especial, dependiendo de lo que sea. Uh-huh. Y estos son ventas muy fáciles y que además refuerzan su fidelización a la marca. Dicen, wow, se ha preocupado por hacerme llegar esta información, por darme un trato diferente, ¿no? En torno a esto, y esto es buenísimo para la retención de clientes. Sí, es que claro, esto me hace pensar que hacemos muchísimo hincapié, y esto es lo has mencionado, ¿no? En el embudo perfecto que lleva la compra o que lleva la venta, y toda esa fidelización y toda esa automatización, y ahora le voy a mandar un webinar y ahora tal, y voy a construir la relación, generar confianza y vender, y luego no hay nada, ¿no? Como mínimo, oye, pues ya un mes después le voy a enviar un email de si qué tal, ya como mucho, ¿no? Pero si comparamos el embudo preventa o aquel camino que queremos que vaya hacia una venta, ahora te invito a un grupo privado, ahora te invito a esto, ahora un webinar, ahora el lead magnet, fíjate todo lo que hacemos antes, y luego, como mucho, un email de feedback, ya está, como mucho. Pero, ostras, ¿y si tuviéramos una secuencia igualmente construida, también con el Calendly, también con todas las otras, con todo esto que nos estás contando automatizado igualmente? Porque no es solo decir, bueno, yo a lo mejor no vuelvo a lanzar un producto de aquí a un año, entonces ¿qué hago? ¿No le escribo nada de aquí a un año? Pues voy a preverlo, voy a seguir enviándole mails. A lo mejor un mail es tan sencillo como, oye, escucha el podcast de esta semana porque te va a ayudar por esto o por otro, o he publicado este contenido, he compartido esto en LinkedIn, a lo mejor te interesa. Intentar, digamos, automatizar eso. Yo justo
justo esta mañana estoy preparando un webinar que va a ser espectacular y lo primero que voy a hacer, o sea, meses antes de que nadie más lo vea, solo va a ir para los clientes que han invertido en alguna de mis formaciones, por ejemplo, en los últimos años. Y van a ser los primeros. A lo mejor hay menos gente, no es a lo grande, no voy a venderles nada al final porque digamos que voy a hacer puramente la parte informativa de ese webinar, con lo cual para ellos es como mucho más relajado, porque al final es lo que tú decías, me gusta comprar pero no me gusta que me vendan. Pues no te preocupes, que lo primero que te voy a decir es, solo estás invitada a la parte de formativa, ¿no? Entonces me vas a dar tu feedback, me vas a decir si te gusta, si no te gusta, y estas cosas no cuestan mucho hacer y llegan muy lejos. Sí, y de hecho, incluso, por ejemplo, me gusta poder llevar a otros, como mencionabas, a que tengan una llamada, por ejemplo, contigo, para que luego le puedas vender un servicio de más alto valor, ¿no? O la fase 2, ¿no? Uh-huh. Incluso se puede hacer por correos, teniendo en cuenta la fase en la que están, por ejemplo, en una formación online, es decir, cuánto han consumido de una formación a la que se han apuntado, y una vez que lleguen a determinado punto por el que es relevante ahora enseñarle esta información, entonces esto se puede detectar y enviar, ¿no?, a otra secuencia a partir de este momento, o incluso mismamente dentro del desarrollo del curso. Este también es muy bueno y poco se tiene en cuenta, ¿no? Hacer otras propuestas complementarias cuando lleguen a una determinada fase en el curso dentro de la misma plataforma. Sí, hacer una sesión de Q&A también es una cosa que no te cuesta nada si tienes un grupo privado, por ejemplo, en Facebook o en el propio LinkedIn. O hacer un YouTube Live que lo puedes hacer cerrado para gente que hayan sido clientes y simplemente decir, oye, vamos a hacer una sesión de, yo qué sé, de mentoring, o una sesión de Q&A, o una sesión de, oye, pues si yo tengo 40 minutos libres, a lo mejor antes de publicar otro contenido para LinkedIn para generar más audiencia, pues prefiero repartir un poco la balanza, ¿no? Yo creo que al final es útil ver en qué estoy invirtiendo yo tiempo y recursos y generación y contenidos y tiempo en atraer audiencia, en convertir esa audiencia y en fidelizar esa audiencia. Y muchas veces, si hacemos ese análisis, vamos a ver que una de estas patas se está cojeando. O sea, a lo mejor no se trata de duplicar la cantidad de podcasts que generas, o de publicaciones en LinkedIn, o de posts en un blog, o de vídeos en YouTube, sino invertir un poco más en, oye, hacer algo especial para la gente que ya te ha comprado previamente, ¿no? Con lo cual yo creo que al final todo esto es una gran introducción a lo que podemos hacer. Stefania Dalepetxe, experta en la implementación, la optimización de todos estos sistemas automatizados que cuidan la experiencia del usuario. Apenas hemos rascado la superficie, pero yo creo que es una gran introducción. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo. ¿Dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, seguirte, contactar contigo y tirar de este hilo infinito? Porque, claro, es muy difícil en una hora contar todo, ¿no? Pero ¿cuáles son tus coordenadas digitales? Pues mira, mis coordenadas... Bueno, primero, muchísimas gracias, Óscar. La verdad es que ha sido súper interesante esta conversación, así que de nuevo, muchísimas gracias. En cuanto a mis coordenadas digitales, me pueden encontrar en el Instituto Acelera, en www.institutoacelera.com, o también en mi página personal, stefaniadp.com. Y si no, como ya has mencionado, LinkedIn ahora es el canal donde más activa estoy, y ahí siempre estoy abierta a tener conversaciones por mensajes, siguiéndome en mis posts, así que ahí me encuentran también. Perfecto, Stefania, pues vamos a incluir todo eso. Enhorabuena por todo el camino que has hecho hasta aquí. Mucha suerte y mucho ánimo para todo el que aún te queda, porque como digo, siempre estamos todos en el camino, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, por supuesto, seguimos por el camino y hasta la próxima. Adiós. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento.
Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en Web Empresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.